con Pedro Pensil. 6:27, ya tenemos en línea nuestro próximo invitado. Para mí es un placer siempre hablar con él, el doctor Julio Castro, médico internista e infectólogo. ¿Cómo está, Julio? Bienvenido al programa, muy buenas tardes. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un saludo a tus oyentes y un placer estar contigo de nuevo. Igualmente, creo que tienes algún enfermo ahí estornudando, niños, todo, estás en un cumpleaños o algo así. Sí, aquí hay un ruido de fondo aquí raro. Sí, no te preocupes. Mira, Julio, quería hablar contigo porque hay una epidemia de dengue. El dengue es algo muy contagioso y la gente a veces ni siquiera sabe si lo tiene o no lo tiene. Quería que nos dieras recomendaciones y cómo hacer para combatir el dengue, por favor. Fíjate, lo primero es que no estamos seguros que sea una epidemia. Para nosotros definir qué es una epidemia deberíamos tener unos números exactos que definen la epidemia. Debemos ser estrictos con eso porque digamos, tiene implicaciones gubernamentales, etcétera, etcétera. Entonces, sí podemos decir que hemos visto un aumento de los casos y para definir la epidemia deberíamos tener unos números oficiales que no los tenemos. Pero sí, claramente un aumento de número de casos cuando comparamos de 2 o 3 meses hacia atrás. Entonces, eso creo que sirve de base igual para explicar lo que queremos. Y lo primero que tenemos que decir es que esta es una enfermedad transmitida por un vector, que es el Aedes aegypti. No es una enfermedad de transmisión de persona a persona porque todavía tenemos el chip en la cabeza de COVID que transmite una persona a otra. El dengue no, el dengue se transmite a través de la picadura de un insecto que pica a una persona enferma y este mismo mosquito posteriormente pica a otro que no está enfermo y lo contagia porque transmite el virus de una persona enferma a otra. Y eso, bueno, a pesar de que hemos tenido otras epidemias previas de dengue anteriormente, siempre es bueno recordar algunos de estos conceptos que son fundamentales. Bueno, yo tenía entendido que el dengue se pegaba, pero eso decían antes, era la enfermedad del beso y que si tú tenías dengue y se besabas a otra persona que ahí se transmitía, pero me estás corrigiendo que no, que es un vector. Exactamente, esto se llama un arbovirus y los arbovirus son enfermedades vectoriales, es decir, necesitan de un animal, en este caso los mosquitos, que es el vector para transmitirlo de una persona a otra. Es decir, si tú tienes una persona en la casa que tiene dengue, no por estar con ella se te va a pegar la enfermedad del dengue. Tiene que picarte el mosquito, es imprescindible que se pique el mosquito. Y desde el punto de vista estrictamente teórico, si nosotros lográramos por alguna forma, suponte, voy a hablar un caso hipotético, eliminar todos los mosquitos del mundo con un rayo que pongas a través de un satélite, se acaba la enfermedad del dengue para siempre. Entonces, eso nos da una idea de lo potente que es combatir el vector para tratar de disminuir la transmisibilidad o controlar la transmisibilidad del dengue. Bueno, yo me acuerdo cuando tuvimos sí una epidemia de chikungunya y de otras enfermedades, a través de Twitter pudiste hacer una pesquisa, por llamarlo de alguna manera, y en vez de estar combatiendo el vector en todas partes como loco, te decía, mira, en esta población, en este sitio específicamente se están presentando esta enfermedad. Entonces vamos a ir y desinfectamos esa parte solamente. Esto puede ocurrir también con el dengue, lo están utilizando, ya la gente no está utilizando tanto esas herramientas como el Twitter y diciendo lo que está pasando. Fíjate, en realidad las primeras pruebas que hicimos de investigación relacionada con las herramientas digitales para el diagnóstico de epidemia empezaron con dengue, porque fue primero el dengue que el chikungunya y el Zika. Es decir, en Venezuela tenemos experiencia de dengue hace casi 30 años. De hecho, los primeros trabajos que publicamos en las revistas internacionales de ciencia fue cómo utilizamos el Google Trends, que es una herramienta que ideó un pasante que convierte las búsquedas del cuadrito de Google en un equivalente de número de casos de dengue. Ese fue el estudio que publicamos en esta área de investigación, que es el tema de los proxies de investigación epidemiológica utilizando herramientas digitales. También lo utilizamos para dengue en algún momento, pero en ese momento estábamos en la función pública, que era en la alcaldía de Sucre. Ya no estamos en la función pública, pero seguimos monitoreando dengue y de hecho nuestro monitor de arbovirus, de dengue, chikungunya y Zika, nos ha dicho en las últimas semanas que un aumento promedio del 20% de búsqueda en Google relacionadas con dengue, y eso está relacionado con el número de casos. Eso ya lo demostramos anteriormente. En este momento, como no tenemos labores de función pública, no tenemos la responsabilidad del tema de fumigación, etcétera, etcétera, pero sí seguimos utilizando herramientas como esta para monitorear los casos que, ojo, no son, son equivalentes al número de casos oficiales, pero
los que tienen la responsabilidad de decir el número de casos oficiales sigue siendo el Ministerio de Salud. Pero sí es importante porque se están desarrollando todas estas herramientas de Big Data y de inteligencia artificial en muchos países del mundo para tratar de hacer más rápido el diagnóstico de los casos. El método clásico es que una persona con dengue va al médico, el médico llena el formato, ese formato va al municipio, el municipio va al estado, el estado al ministerio, y esa denuncia puede tardar más o menos 3 semanas a un mes en condiciones normales para procesarse toda la información. En el caso de las redes digitales, la gran ventaja es que probablemente en horas o en máximo un par de días ya tú puedes saber tendencias locales sobre el número de casos, pero es una responsabilidad que sigue siendo fundamentalmente gubernamental. Para nosotros es una pregunta de origen científico. Sí. Mira, si una persona presenta síntomas, ¿cómo sabe si tiene dengue y cuál es el tratamiento, por favor? Sí, es importante la pregunta porque el dengue, primero hay un elemento clínico, es decir, un médico tiene que hacer un primer assessment porque una persona con fiebre hoy en día puede ser COVID también, puede ser una infección urinaria, puede ser un cuadro diarreico, puede ser influenza, pero puede ser dengue también. Entonces, lo primero es que el médico debe orientar cuáles son las pruebas a hacerse. No es lo mismo una persona con fiebre y tos, que es improbable que sea dengue, que una persona con fiebre y ardor para orinar, que es improbable que sea dengue, o una persona con fiebre y dolor de cabeza y dolor en los ojos, que es probable que sea dengue. Entonces, el algoritmo de los síntomas es fundamental clínicamente para orientar qué prueba hacer, porque las cosas económicas no están pasándose pruebas que no van a diagnosticar la enfermedad. Una vez que sea altamente probable que sea una arbovirosis, es decir, que sea dengue o alguna de sus variantes, hay algunas pruebas. La prueba clásica de anticuerpos de dengue es muy mala. La sensibilidad que llamamos nosotros es cercana al 60%. Es casi lo mismo que tirar una moneda al aire. Entonces, no recomendamos esa prueba porque, sobre todo si la haces muy tempranamente, los resultados van a ser negativos. Estamos haciendo 2 pruebas en este momento. Una prueba que se llama prueba de NS1, es una prueba mucho más sensible, tiene una sensibilidad cercana al 85%, solamente se hace en algunas clínicas de Caracas, la prueba de NS1, repito. Y en el Instituto de Medicina Tropical estamos haciendo PCR de dengue, y es un panel viral de arbovirus que no solamente nos detecta el serotipo del dengue, sino que nos detecta también si puede ser Zika, puede ser chikungunya o West Nile virus. Eso se hace en el Instituto de Medicina Tropical, tiene un costo bastante bajo porque se reciben muestras de sangre, tiene que ir la persona o tiene que mandar los médicos un tubo taparroja en planta baja en el Instituto de Medicina Tropical de lunes a viernes, antes de las 11 de la mañana, se pueden recibir las muestras y es un servicio que se hace a la comunidad. Entonces, tenemos formas nuevas del diagnóstico de dengue que no teníamos el año pasado y que pueden aumentar la sensibilidad del diagnóstico para médicos y para personas en general. Interesante, pero entonces el tratamiento tiene que hospitalizarse la persona o hay algún tipo de una especie de antigripal o algo también inyectado oral. No necesariamente el virus del dengue no tiene un tratamiento específico, no hay un antiviral para dengue, ¿ok? Pero sí quiero hacer un énfasis que el tratamiento central del dengue es mantener al paciente hidratado. Eso es lo fundamental, es lo que tienes que hacer los primeros 5 o 6 días de fiebre, eso es fundamental. La decisión de hospitalización depende de la condición del paciente y hay que juzgarla clínicamente. Yo les recomiendo, hicimos un podcast esta semana que salió el jueves pasado a través de Unión Radionet. Pueden buscarlo, ponen Julio Castro, parte médico dengue, y ahí encuentran un podcast de cómo debe manejarse el dengue en las primeras horas en la casa. Cuáles son los métodos diagnósticos, cuáles son los esquemas de hidratación, cuáles son los signos de alarma que hay que estar pendientes porque es una enfermedad que no debemos banalizar. Ahorita te puedo contar que tengo un par de pacientes hospitalizados con dengue en la clínica donde yo trabajo. No son dengue súper severos, pero sí que requieren hospitalización porque ya no se podían hidratar en la casa o porque tenían algunas otras condiciones asociadas que requieren hospitalización. Pero sí, es algo que no lo minimice, llame a su médico de confianza cuando tenga síntomas. Yo diría que una regla importante es que usted después que tiene tercer día de fiebre y las cosas no mejoran, ya usted tiene que ir al médico. Porque en las primeras 48 horas puedes tener un cuadro gripal, banal, que es autolimitado, que no tiene mayor problema y no vas a ir al médico cada vez que tienes un día de fiebre. Pero ya después del tercer día con fiebre, algo raro está pasando y usted tiene que consultar al médico para que lo oriente cuál es la mejor prueba y qué es lo que debe hacer. Sí, mira, pero como en el caso del coronavirus,
las personas que tenían otro tipo de enfermedad se enredaban mucho más, por ejemplo, diabetes, etcétera. En el caso del dengue también sucede esto. También es así, las personas que tienen otras enfermedades cardíacas, toman aspirina, toman anticoagulantes, tienen enfermedades inmunológicas, digamos, ahí la probabilidad de que el dengue sea más severo. Entonces, esto es algo que el médico tiene que decidir cuál es el riesgo. Obviamente, dengue es una enfermedad que conocemos mucho los venezolanos y el riesgo de muerte o enfermedad severa es muy, muy bajo, pero es algo que solamente se previene cuando uno hace las cosas en los primeros 3, 4 días, uno hace las cosas como debe hacerlo. Entonces, sí creo que es importante tenerlo en cuenta, saber que hay una situación en este momento coyuntural con el número de casos y que ante cualquier situación de fiebre, sobre todo después de las primeras 48 horas, como les dije, que no esté claro qué es lo que está pasando, pues hay que llamar al médico y es preferible llamar al médico antes y que te oriente sobre qué pruebas hacer, que empezar a hacer pruebas a lo loco, que vas a gastar dinero sin necesidad y a lo mejor no te van a dar la respuesta. Los exámenes de pruebas específicas no hacen el diagnóstico lo hace la conjunción de cuál es el cuadro clínico que tiene el paciente junto con los exámenes. Pero la gente tiene la tendencia, no, me voy a hacer un examen, no sé qué cosa, para ver si tengo tal cosa, y después no sabe cómo interpretarlo porque no entiende la relación entre el examen y la condición clínica del paciente. Es preferible, es mucho más costo efectivo que usted consulte antes, mira, tengo estos síntomas, ¿qué debo hacer? Y alguna persona con experiencia lo oriente sobre cuáles son los exámenes idóneos para hacerse en su caso específico. Sí, mira, ¿cuál es esa enfermedad que nombraste ahorita? West Nile virus o virus del oeste del Nilo. Sí, el West Nile es un arbovirus también que se transmite por Aedes, ha estado presente en Centroamérica, no hay descripción de West Nile en Venezuela, pero es un virus que habitualmente aumenta. Cuando aumenta dengue, ha habido casos de West Nile en el sur de la Florida, sobre todo en la zona cercana a los Everglades, pero en Centroamérica también, y hay condiciones climatológicas en el país para que haya West Nile, porque hay dengue, o sea, hay vector, y eventualmente puede haber, y se parece mucho a dengue. Entonces, es algo de lo que estamos pendientes que pueda eventualmente aparecer, pero es un virus que se parece clínicamente mucho al dengue, lo único que tiene complicaciones neurológicas un poco de mediano plazo que son diferentes al dengue. Pero para nosotros simplemente es algo que monitoreamos desde el punto de vista de estas pruebas especiales como el PCR. Repito, no hay en Venezuela hasta ahora caso demostrado de West Nile, pero es algo de lo que existe una amenaza eventual de que pueda estar por allí. Sí, mira, en cuanto al coronavirus, ya no vemos casi personas con máscaras, generalmente los hospitales lo exigen, en muy pocos sitios, pero se sigue, o con las vacunas bajó el número importante de casos que se estaban produciendo, ya no es tan impresionante como antes. Sí, a pesar de que ha bajado muchísimo el número de casos de COVID, sigue habiendo virus eventualmente por allí. Y el virus se sigue produciendo en algunos entornos geográficos, algunos países, todavía en brote. En este momento, un brote intenso que hubo en el noreste de los Estados Unidos, los estados de la zona noreste, Massachusetts, Maine, Nueva York, etcétera, etcétera. Un número importante de casos, digamos, con afluencia importante de casos hospitalizados, ya empieza a bajar, lo mismo que en el norte de Europa, y se espera que probablemente haya un nuevo aumento de casos de COVID, junto con influenza, probablemente al final del otoño, principios del invierno norte. Es decir, hay mucho menos casos que antes, pero es algo que todavía no hemos erradicado completamente y que es posible que esté con nosotros un par de años más en este ciclo de que aumenta 1 o 2 veces al año. Muy bien. Bueno, Julio, te agradezco siempre tu presencia en el programa y por tu buena información. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo para ti. Igualmente. Era el doctor Julio Castro. Nosotros vamos a escuchar la música del Circuito Éxitos y venimos con más para ustedes.